Muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con esta segunda parte. Como siempre, el agradecimiento a Henry y a Molina, que nunca está de más. Es la segunda parte sobre la emisión de Ceres 1849-1850. Vamos a estar hablando de los tres valores que salieron, digamos, segunda etapa. El cuadro general de la emisión, nosotros estuvimos viendo en la charla de ayer, hasta abril de 1849, con el proyecto no emitido del 20 centavos azul. Ahora vamos a arrancar con el periodo de diciembre a febrero, de diciembre de 1849 a febrero de 1850. Ayer estábamos cerrando la charla contándoles sobre el 20 centavos que se había impreso totalmente la tirada y que fue destruida porque cambiaba la tarifa de 20 centavos a 25 centavos y este sello no iba a ser comercializado. La particularidad es que sí, habitualmente lo que vamos a encontrar comercialmente son los ensayos. Estos se pueden diferenciar por el tipo de papel y por el espesor de papel. El papel de los ensayos está entre los 80 y los 168 micrones, un papel de mayor espesor que el que se usa para la emisión. Con los mismos cuños se hizo la emisión de los sellos coloniales. Tienen un papel más blanco y la impresión se observa más desgastada. Es decir, como son los mismos galvanos los que se utilizaron, los ensayos van a estar casi perfectos, no tienen ningún tipo de detalle, mientras que los galvanos que habían sido archivados y habían sido usados para la emisión oficial, del 20 centavos vamos a encontrar que en la emisión colonial se encuentran mucho más desgastados. Así también encontramos una reimpresión realizada en el año 1862. La particularidad de esta es que se hizo con un cliché nuevo y son levemente más chicos que los sellos de la emisión original y que los de la emisión colonial. La cuarta posibilidad que podría llevar a confusión es la reimpresión de Granet, pero bueno, ya es muy burda la diferencia, a simple vista se nota y además reacciona a la fluorescencia con la lámpara de luz ultravioleta. Además, el sello es 1 milímetro más grande que los demás sellos de la emisión. Entonces, estas cuatro posibilidades dejamos claro aquí cómo diferenciarlas. Del 20 centavos únicamente se conocen los ejemplares que estaban en el expediente y que se encuentran en el Museo Postal de Francia. No hay ejemplares del 20 centavos en el mercado comercial. Solamente podemos encontrar los ensayos, repito, de 80 a 168 micrones, cuando la emisión estaba entre los 70 y 75 micrones, el papel de la emisión. Y después aparece esta dichosa famosa sobrecarga, donde muchos casi todo lo que está comercialmente dando vuelta son todas fantasías. Se conoce esta sobrecarga aproximadamente sobre unos 20, 30 sellos que podrían generar confusión. Esa sobrecarga que aparece sobre los 25, 30 sellos aparece justamente sobre sellos de emisión de Colonia, sobre ensayos y sobre reimpresiones de 1862. No se conoce ningún ejemplar que corresponda a la sobrecarga realizada en aquel tiempo y forma. Más, cuando se decide hacer esta sobrecarga, la emisión de 20 centavos ya había sido destruida totalmente. Entonces se hace una segunda, que es una cuarta tirada del 20 centavos para ser sobrecargado y finalmente se dispone también la destrucción
de los ejemplares sobrecargados. No hay en este momento en el mercado de sellos con esta sobrecarga certificados como auténticos. Pero el gobierno francés también generó su primer falsificación oficial, porque querían ver, a ver, estos sellos hechos por tipografía, ¿qué pasa si alguien hacía una alternativa litográfica? ¿Se iba a poder diferenciar? Pues sí, el correo encarga a Le Mercier, a fines de 1849, la ejecución de una piedra litográfica y que se tratara de imitar con la mayor perfección posible el sello, para de esa forma poder estudiar cómo quedaría impreso el falso y determinar las particularidades para poderlo identificar. La piedra litográfica era propiedad del Estado, decíamos, eran de las mismas que se utilizaban para las impresiones en casa de moneda. La calidad fue muy buena y el boceto y diseño fue hecho también por el mismo Barré, cuestión de que no hubiera diferencia en la calidad técnica del grabador. Se observan dos ejemplares diseñados, uno tomado sobre la base de tinta china, es decir, una opción en oscuro y una opción en claro, para poder ver en las diferencias que presentaban. Es así que el dibujo está hecho para que no hubiera confusión, con la cara mirando hacia el otro lado del que iba a mirar el sello. Toda la parte de líneas, toda la parte, realmente el diseño fue muy bueno, pero la diferencia también era notoria. Debajo de los dibujos hay una firma a lápiz de Le Mercier, que era quien estuvo encargado de hacer esta impresión. Al reverso de esta piedra litográfica hay un escrito en el cual se lee el número de serie y en ese escrito, en la piedra litográfica, esto está tomado de una publicación de Bouvet en el estudio titulado Al margen del catálogo de Francia y colonias, publicado en 1938, el autor en conclusión escribió: ¿a qué corresponde esta piedra y cuál fue su papel? Él dice: admito por mi parte que hay un detalle bastante misterioso. Esta piedra debe compararse con una nota de Jean-Jacques Barré del 24 de abril de 1849, con las firmas de Barret, grabador, y de Hulot a cargo de la imprenta, escrita en papel membretado con comisión de la Casa de Moneda al grabador general, llevando al margen la mención: examen de un sello postal comunicado a los señores Barré, ahí dice es Barré, y Hulot, en donde le presentan esta piedra y las pruebas de impresión, y ellos hacen los comentarios de cuáles son las 5 diferencias a través de las cuales se puede identificar un sello hecho por proceso litográfico. En resumen, esta es una falsificación oficial, aunque muy bien elaborada. Los expertos pueden diferenciarla claramente, el resultado de la diferencia es evidente y esto le dio las garantías al correo de que un proceso litográfico fuera fácilmente detectable con respecto al proceso tipográfico que estaban utilizando. Generalmente muchos en la época usaban la litografía, la cual para este proceso hubiera sido de inferior calidad y mucho más fácil de falsificar.
Volvemos a nuestra emisión y tenemos la circular del 1 de diciembre de 1849, en la cual comunica que el sello de un franco bermellón va a ser reemplazado por el sello de un franco carmín. Cuando hablamos de que el sello de un franco bermellón se destruyó una importante cantidad de ejemplares, fue para hacer justamente estas misivas, donde el sello fue bisectado y de esa forma en cada una de las copias había un semisello de cada uno de los dos sellos que iban a ser el que salía de servicio y el que entraba en servicio. Explica en esta nota que justamente se saca el bermellón porque en función de las condiciones de iluminación de las oficinas de correo, era factible confundir el 40 centavos con este bermellón del un franco, lo cual hubiera sido un perjuicio para el empleado a cargo de la ventanilla y un perjuicio para las arcas del Estado en los casos también de que fuera errores de tesorería. Es claro que no se trata de un cambio de color, se trata de un sello completamente distinto, con una legislación propia, con lo cual no es una tirada donde se cambió el color, es otro sello, porque tiene su propia legislación, sus propios decretos, su propia identidad. Vemos aquí, en este un franco carmín, que se hicieron una primer tirada, donde vemos que es un carmín claramente oscuro, amarronado. Luego la segunda tirada ya se trata de un carmín mucho más claro. En esta reproducción tiene, volvemos a hablar, a monitor homologado, tiene la identidad de color para poder identificar la diferencia entre uno y otro. Pero la principal diferencia entre la primera y la segunda tirada es la goma que fue utilizada. Si bien eran gomas colocadas a pincel, la primer goma es una goma mucho más oscura. Teóricamente todos debían ser con la misma goma arábiga. No se da esta situación, sino que yo he ido reproduciendo que hay distintos tipos de gomas en las distintas tiradas. Este franco carmín entonces pasa a ser el tercer sello emitido, siendo que el segundo sello emitido había sido un franco bermellón. La primera tirada de carmín oscuro se realiza entre el 8 y el 15 de enero de 1849, con casi 700.000 ejemplares. Se hace una segunda tirada en junio-julio de 1851 con 1.215.000 ejemplares y una tercera tirada en 1853 de 90.000 ejemplares. La cuarta impresión, que es de julio de 1853, es de apenas 150.000 ejemplares. Estas últimas, tercera y cuarta tirada, se hacen en pleno periodo que ya estaba la emisión Napoleón en servicio, pero no había llegado a salir el sello de un franco de Napoleón y se agotaban los sellos disponibles en tesorería, y estos serían en sí como tiradas, a ver, para cubrir la falta de sellos de un franco de Napoleón. En esa instancia se van haciendo estas impresiones complementarias. Una particularidad,
Los catálogos dicen se utilizó hasta agotarse en noviembre de 1853. En noviembre de 1853 se agotan las existencias en ventanilla. Lo que se encuentra en uso de este sello, hay ejemplares utilizados hasta 1856. Por supuesto que estamos hablando de un uso más que tardío y de ejemplares en posesión de quien iba a expedir la carta. Es decir, no son ejemplares que estuvieran en poder del correo. Va el dato anecdótico de que el un franco Napoleón sale a comercializarse en agosto de 1853, por eso el tema de esas emisiones de mayo y julio del 53 hasta que llegara a comercializarse el un franco. Es decir, las tiradas, la tercera y cuarta tirada del franco carmín son complementarias de la serie Napoleones. Aquí encontramos que en la segunda tirada se encuentra una cantidad de tonos que van desde el carmín al carmín foncé, al carmín brun, al carmín brun foncé. Vuelvo a lo mismo, lo que ustedes tienen aquí tiene la calidad gráfica para poder comparar. Los dos test beige de abajo no tienen la calidad gráfica de comparación. El marrón carmín claro, lo vemos en pareja de test beige, correspondía a la posición 35 del galvano. Es una pieza de gran rareza, solamente se conocen 4 ejemplares sin uso registrado. Correspondían a la colección Ferrari. Tenían un valor de referencia para el año 2010 de 190.000 euros. Existe un bloque de 4 sellos que en el IBER 1 del año 2016 está tasado en 1.200.000 euros, siendo una de las piezas máximas. No conseguí ningún ejemplar para ilustrarlo, en un carmín muy oscuro que dicen sobre papel transparente. No es papel transparente, sino que es tan gruesa la tinta y aceitosa que por eso se ve, se absorbe en el papel y se ve a través del papel. El papel tiene los mismos 70-75 micrones que los demás ejemplares, pero no conseguí una imagen para ilustrarlo. El matasello que debía ser utilizado era esta grilla de rombos. También se va a encontrar utilizado la grilla continua y se va a utilizar el matasello de rombo de puntos gruesos. El uso de fechadores anulando el uso de cualquier marca datadora o complementaria como marca de anulación es rara. Lo más raro que podemos encontrar es un fechador rojo, con tinta roja aplicada sobre el sello anulándolo. Particularidades de este sello, al momento de evaluarlo comparativamente, como en muchos casos, la pareja se considera por el valor de 3 sellos y el cuadro se considera el equivalente a 10 sellos. Las tiras usadas y los bloques grandes, lo más grande conocido es un bloque de 12 en muy mal estado en una carta dirigida a Lima.
eligió Perú como la mejor opción. Hay un tono muy particular que es el más rojizo. A ver, es un carmín rojizo, que es el color cereza. Tiene la particularidad que ese color se estima está vinculado a la acción de la goma sobre el sello. Es una variedad muy buscada. Lo podemos encontrar en sellos del Imperio. Hay un sello color cereza que es de un valor muy bajo y puede servirnos como comparativo para buscar el color cereza en el un franco de República. Pero es un sello, a ver, no tiene el grado de rareza del Berbellier, del Bermellón, pero sí es un sello muy escaso. Se establece que habría conocido aproximadamente unos 100 ejemplares. Aquí vemos una hermosísima carta franqueada con un doble porte al exterior dirigida a Mauricio. En la misma también está la presencia de la tarifa manuscrita de 2 chelines. Esta carta fue dirigida, no sé por qué dice, vía Alejandría. Un destino bastante raro. También quería presentarles otras cartas donde vemos el uso de este carmín generalmente en correspondencia al exterior. La tarifa era la del triple porte interno, pero generalmente vamos a encontrar el un franco usados en cartas al exterior. Aquí vemos 2 muy buenos ejemplos. Aquí vemos una hermosísima pieza con una tira de 3, donde tiene la particularidad que siempre hay que mirar 2 y 3 veces. Vemos en este sector que corresponde al Teshbesh, es decir, el texto que encontramos aquí no es el República Francesa, es el de la indicación del un franco invertido. Esta tira, a un ojo diestro, nos muestra que corresponde a la posición del Teshbesh. Esta carta es de julio de 1853, cuando sale en agosto de 1853 el un franco a dominar la tarifa, el un franco de Napoleón a dominar estas tarifas. Sería uno de los últimos usos con el sello en disposición del correo de un franco república. Bueno, por supuesto que este sello fue también reimpreso en 1862 como todos los demás valores de la serie. Esta reimpresión, a ver, existen varias reimpresiones. La primera reimpresión es de 1862. El que era el director del correo recibe una nota de Rowan Hill que le plantea que para su colección de la oficina británica le estaban faltando ejemplares de la emisión de 1849. Claro, ¿qué se encontraron? No tenían sellos para proveer esa solicitud. Es así que deciden reimprimir toda la emisión del sello 1, del primer sello de 20 centavos hasta el último sello de estas series,
para hacer esa provisión. Oficialmente se imprimen de cada uno de los sellos en el año 1862 20 hojas de 300 sellos. Se hicieron mayor cantidad de hojas. Se seleccionaron las 20 mejores hojas y las demás se destruyeron. Una particularidad importante en estas reimpresiones: son mucho más nítidas, tienen el carácter, tienen la calidad de una impresión de un ensayo. Y además, el papel no responde al papel de época. El papel de las reimpresiones está en el orden de los 90-95 micrones contra los 75-80 micrones de la emisión original. Además, la goma utilizada en estos sellos es netamente más clara, y además, si nosotros miramos y comparamos el sello con la reimpresión, vamos a notar una de las impresiones más parecidas es esta que encontramos aquí, donde el papel casi hasta parece tonalizado. El amarillento del papel es netamente distinto del de la emisión de tiempo y forma. Sino comparativamente con una disponibilidad de un sello de un franco, poniéndolo uno al lado del otro, es imposible confundirse. A un ojo entrenado es difícil confundirse, a un ojo entrenado en esta emisión, pero con la imagen de un catálogo de subasta o una imagen de monitor, y es posible la confusión. Siempre la gran ventaja es tener material comparativo, lo cual nos despeja cualquier duda. Pero ante la duda, lo primero es medirle el espesor, que eso va a ser claramente evidente. Además, comercialmente, la diferencia de valor entre una de estas reimpresiones y uno de estos sellos Mint es monstruosa. Encontramos aquí también una pieza de referencia que es un ensayo del bloque hecho en azul. Esto es lo que se hicieron, fueron mezclas y pruebas de combinaciones de tinta. Entonces podemos encontrar esta pieza, que es una pieza, es un ensayo que son piezas que únicamente se pueden comprar al día de hoy certificadas. Salvo que estuvieran comprando en la casa de la familia Hulot, no hay piezas que queden por ser descubiertas. Y por supuesto, el señor Sperati, como con todos los sellos de esta serie, hizo sus múltiples ensayos y reproducciones. Vuelvo a comentarles, para los que no vieron la primera charla, hay piezas que fueron detectadas como falsas e intervenidas, y hubo piezas que el mismo señor Sperati comercializó como reproducciones para que los coleccionistas pudieran tapar sus huequitos que le faltaban, y él las comercializó identificándolas y con número de serie. Llegamos así al 40 centavos naranja, que es el primer sello que sale en el año 1850, correspondiendo a la tarifa simple al exterior o a la tarifa doble interna. Poca vida tendría esta tarifa, pues ya en julio de 1850 se iba a modificar el cuadro tarifario. No obstante, el sello tuvo muy larga vida. De este sello se hace una primer tirada de 4.192.000 ejemplares. En ventanilla se agota su existencia hacia septiembre de 1853. El último ejemplar conocido
es de 1855. Hay 3 piezas discutidas de 1855. Una corresponde a febrero, la otra corresponde a septiembre y la otra corresponde a octubre, donde las 2 últimas piezas están cuestionadas. Si el sello real, son sellos que no están atados a la pieza, son sellos que la tarifa estaría cumplida con un 40 centavos, pero que está en la discusión si este era el sello que estaba sobre la pieza. Un hecho a favor: la emisión de Napoleones no tiene un 40 centavos. Entonces, sí, la tarifa estaría completada con un 40 centavos. Son piezas que, como están cuestionadas, no las reproduzco. Me quedo con el año 1855. El día que tenga más información, perfeccionaré ese detalle. Este sello y estos galvanos tienen una larga historia, porque cada vez que faltaba un sello, tomaban estos galvanos y los volvían a utilizar, tanto para los sellos de Colonia, como para el sitio de París, como para la Tercera República. El más claro de diferenciar son los del sitio de París, pero ya lo vamos a conversar. Nosotros tenemos aquí que hubo 2 tiradas. La primera, al opuesto del un franco, que la primera tirada tenía goma oscura y la segunda tenía goma clara. Aquí encontramos que en la primera tirada tiene goma clara y en la segunda tirada tiene goma oscura. Diferenciar estos 2 sellos, una vez que están utilizados, es mucho más difícil. Prácticamente hay una dispersión de tonos que haría imposible diferenciar los colores. Lo que se podría llegar a diferenciar en el sello usado es que, si ustedes se fijan, la primera tirada, al ser hecha con mayor urgencia, se utilizó la tinta, levemente más diluida, y van a encontrar que tiene este mareado, este casi puntillado. Mientras que la segunda tirada, que fue hecha con mayor esmero, dedicación y tiempo, van a observar que la impresión es mucho más prolija. En esto sí tiene una particularidad en la reproducción, es cómo incide en el tono de este sello el tema por detrás tener una goma más oscura. Más allá del tono, se nota la diferencia en la impresión, digamos, en el pleno. La primer tirada, el pleno es menos intenso que en la segunda tirada. Vemos acá la dispersión de tonos que tiene. Vemos que realmente hay la tinta roja, al ser elaborada, realmente viraba. Entonces tenemos desde un orange beef, un orange foncé, el orange rouge. Aquí yo le estoy utilizando los colores que establece la Carta de Colores de Francia. Aquí le hago la descripción de lo que respondería a una traducción, a una identificación del color, como para poderlos orientar. Donde aquí juega no solamente el color del sello, sino también el color del papel. El orange rouge lo habrán visto muchísimo. Dentro del mismo orange rouge hay muchas variedades, y una particularidad de la tinta de estos sellos. Van a encontrar que en las cartas de ultramar, es decir, las cartas que estuvieron en barco, el aire salado marino alteraba químicamente esta tinta.
Los papeles utilizados en toda la misión son papeles que ya estaban el color puesto en la pasta, es decir, la pasta de papel ya estaba tonalizada. Una particularidad, muchos de estos sellos fueron la base de las reproducciones de Sperati. Tomaba sellos de 40 centavos, químicamente los lavaba y sobre ellos imprimía las pruebas de sus reproducciones de un franco. Acá tenemos las 4 etapas en que se utilizó. Si nosotros nos fijamos, los galvanos utilizados en la emisión del 50, del 71 para Colonia y del 71 para Tercera República son exactamente los mismos galvanos, mientras que el boceto fue el que se utilizó para generar la reproducción de los sellos de la emisión de 1870. La particularidad es que entre la emisión de 1850 sin dentar y el sello de Colonia sin dentar, el color es claramente diferente. El color de los sellos de Colonia es muchísimo más claro. Sería un amarillo amarronado muy alejado de ese rojo naranja de la emisión de 1850. Particularmente el sello utilizado en Tercera República tiene la particularidad de que no tiene buenos márgenes y el dentado prácticamente lo toma. Un 40 centavos cortado los dientes no se puede confundir con el 40 centavos porque va a tener los 4 márgenes muy chicos. Y los sellos de la emisión de 1850 tenían un buen margen mayor porque, digamos, este sello no estaba previsto para ser dentado, estaba previsto para ser cortado. Entonces, cuando le hacen el dentado, no tenía la separación entre sellos suficiente para que el dentado no tocara alguno de los márgenes. No conozco, independiente de la diferencia de papel, tendría que ser un sello de una calidad muy mala y que ya no lo compraría por la duda de que sea un Tercera República. No lo compraría porque no compraría un sello de 40 centavos de República de la emisión de 1850 en tan mal estado y con tan escasos márgenes. Prácticamente un sello de esas características como sello de la emisión de 1850 carecería de valor. Otra particularidad que nos va a ayudar a diferenciarlo es que los matasellos usados en 1850 son completamente distintos de los matasellos utilizados en el periodo de 1871. Hay muchos elementos para poderlos diferenciar y puesto uno al lado de los otros los sellos, y desde el reverso a través de los papeles como desde el frente con los colores, es casi imposible confundirlo. Se podía confundir hace 20 años atrás, cuando casi no había imágenes, cuando casi no había información. Hoy, con esta imagen por delante, no me puedo equivocar. Vamos a la particularidad de esta plancha. Se escapan 2 piezas hechas con el cuño de 20 centavos y que aparecen pegadas, ya hechos los galvanos de plomo. A ver, no estaba galvanizado, estaba hecho, como les mostré ayer, la plaquita de plomo. Van a parar 2 plaquitas de 20 centavos en los casilleros 146 y 147 de la plancha del 40 centavos. Esa vez, esto sí fue un error. Vamos a decir, en mi opinión, el primer error no intencional. Ya estaba pegado y contrarreloj. Tenían que galvanizar, que hacer el proceso galvánico de cobre en los paneles que ya estaban preparados. ¿Qué se hizo?
sobre donde estaba el 20 centavos, se decapó, se adicionó una nueva capa de plomo y sobre esa capa de plomo se grabó el 40 centavos a mano. La particularidad es que estos dos ejemplares estaban prácticamente cerrando la semiplancha, es decir, de donde tengo una plancha de 150 tipos colocados, estos corresponden a las posiciones 146 y 147 de las 150 posiciones de la placa. ¿Cómo fueron a parar esos dos troqueles de 20 centavos? Hasta el día de hoy se desconoce. Pero al hacer la revisión de la placa de plomo, dieron esa como la mejor solución. Y observamos que en cada uno de estos sellos, acá vemos que los dos 40 centavos son iguales, pero aquí observamos que los dos 40 centavos que están aún en el mismo sello son diferentes, igual que el de la posición 147, que entre sí son diferentes y diferentes a los de la posición 146. Aquí tenemos en una tira de 3, una tira espectacular, donde encontramos las posiciones 145, 146 y 147, las cuales hacen evidente ese regrabado del 40 centavos y su diferencia. Esta es una pieza que está en el Museo de la Historia Postal de Francia. Arriba hago una descripción para que lo quiera leer después cuando tengan el PDF, donde está un poquito más detallado. Y aquí vemos el estudio de cada uno de las correcciones hechas. La particularidad ante la duda es aquella marquita en el labio que solamente tenía el 20 centavos. Entonces, si tenemos la duda, si es un 40 centavos retocado, miramos el labio y vamos a poder determinar claramente si se trata de un 40 centavos retocado o no. Porque en el 40 centavos retocado observaremos el lunar en el labio. Las máximas piezas conocidas son estas tiras de 5, y que la primera corresponde a la emisión de 1850 y en la reimpresión aparece la misma alteración, es decir, la reimpresión de 1862 claramente en este caso fue ejecutada con las mismas placas que habían sido guardadas en 1850. Estas piezas correspondían a la colección Burrus. La particularidad en la reimpresión es del desgaste que tenía la plancha. Aquí vemos su uso como doble porte, y en la segunda pieza ya lo vemos en el cambio de tarifa, que pasa a ser el doble porte de 50 centavos complementado con un 10 centavos. Esta pieza superior que estamos viendo aquí es el porte simple al exterior, que eran los 40 centavos. Las dos tarifas que cubría este sello era porte simple al exterior o porte doble interno. Aquí vemos otros ejemplos también del uso, ya en 1854, como, digamos, sigue siendo utilizado porque en la emisión de Napoleón no existe el ejemplar de 40 centavos, sino que se complementan los 40 centavos de Ceres con los 10 centavos de Napoleón. Aquí vemos una hermosísima pieza con un doble porte al exterior. También pieza de colección Burrus con certificado de Viena.
Y aquí tenemos las reimpresiones. Ya vemos que la calidad de las reimpresiones es distinta. Del 40 centavos es uno de los ejemplares que hay menor cantidad de reimpresiones en el mercado. En el que más encontramos reimpresiones en el mercado es del un franco. Y por supuesto también Sperati falsificó este valor, pues en algunos casos falsificaba la serie completa, pero también los falsos Sperati del 40 centavos son mínimos comparado con la impresionante. A ver, hay más sellos falsificados de Sperati del un franco que sellos de un franco no falsos. De allí que en el caso de un falso Sperati de 40 centavos, hasta sería de esperar que valga más el falso de Sperati que el sello en sí, que el sello original. Mientras que en el un franco estaba inundado de falsificaciones de este caballero. Me preguntaba alguno de los amigos, ¿qué era esto? Esto es el proyecto privado de Millet Pichon de 1850. Un proyecto a través del cual ellos ofrecen el servicio de imprimir los sellos al Correo de Francia en función de que estaba tan forzado el Correo en cumplir con la demanda de sellos que tenía, que estos particulares le hicieron una oferta de los sellos. Y simultáneamente a esto, estos dos inteligentes caballeros presentan el primer proyecto de sello postal de Napoleón III, el cual en ese momento no respondía a lo que estaba aprobado por decreto, y además entró la preocupación en la Casa de la Moneda respecto de el tercerizar con un privado la emisión de los sellos postales conllevaba un serio riesgo para las arcas del fisco. Aquí vemos también del mismo proyecto algunas pruebas de colores en diferentes tonos. Y también me preguntaban respecto de qué eran estos sellos. Bueno, esto es el proyecto de Gaffé de 1876. Tampoco corresponde a misiones oficiales, son pruebas privadas. Bueno, con esto quería cerrar esta segunda etapa. Quedo a su disposición para las preguntas y muchísimas gracias por su paciencia y por su atención. Felicitaciones, Jorge. Muy lindo, muy bueno. Muy buena, Jorge. ¿Alguna pregunta para Jorge? No veo ninguna manito en pantalla. Enhorabuena. Jorge, o los dejaste cansados o los dejaste completamente anonadados porque no hay ninguna manito en pantalla. Bueno, espero que sea la de anonadado y no la de aburridos. No. Alexander, adelante. Hola Jorge, buenas noches y buenas noches a todos, y realmente pues te felicito nuevamente por esta segunda presentación de la serie Ceres. La pregunta que tengo es, ¿se conocen o cuáles son los primeros sobres con destino a Latinoamérica que se tienen de cada uno de estos valores? Bueno, mira, hay ya prácticamente del 20 centavos, ya en 1849, mira, me viene el primer, los que más encontrás a Latinoamérica es con un franco. Digamos, la correspondencia al exterior, en general por su peso, vas a encontrar muchos sellos un franco. El un franco particularmente en carta es mucho más caro en correspondencia interna que en correspondencia al exterior. El un franco lo vas a encontrar en correspondencia al exterior desde 1849 hasta 1856,
una particularidad es que el sello utilizado, digamos, en forma tardía, llega a tener una pérdida de valor muy importante de la pieza con respecto a una pieza más temprana. El 20 centavos negro en correspondencia al exterior, te voy a tener que buscar porque no tengo referencia temprana de uso de ese sello, más no me viene ninguna pieza en este momento a la cabeza. Sí, mucho en el 40 centavos, porque el 40 centavos era el porte simple al exterior. Lo que pasa es que generalmente no lo vas a encontrar en piezas hacia América, porque digamos, vas a encontrar piezas de porte doble o porte triple en general, y además de correspondencia de América hacia Europa, no vas a encontrar ejemplares hasta 1852, porque no tenían ejemplares fuera del país. Gracias. Martín, la palabra es tuya. Bueno, primero que nada, Jorge, la verdad que impecable. Bueno, no esperaba menos sabiendo realmente la adoración que vos tenés con esta serie. Vos tenés un enamoramiento realmente con los seres y se nota cuando das las charlas. Realmente impecable, me encantó. Una cosita que me quedó picando de la charla que diste antes ayer, es que, bueno, dada la rareza del material, ¿no es cierto?, de las primeras series de 1850, es la casi imposibilidad de poder hacer, digamos, un estudio detallado para reconstrucción de plancha. A partir de que se hicieron reimpresiones posteriormente con los galvanos originales, eso no permitió poder hacer un estudio un poco más detallado y un poquito más fino de esta serie, a partir de, para poder identificar los distintos tipos. Mira, te comento, el tema es el siguiente, aún los sellos que se hicieron en las reimpresiones, se trozaron las planchas. De las impresiones no existen planchas enteras, más existen, la reimpresión oficial es de 1862, 20 hojas de 300 sellos, donde la pieza máxima que se guardó de la reimpresión fue un bloque de 8. Entonces, hay también dos reimpresiones de 1872 y de 1876, donde el problema es que las placas que eran de plomo, cubiertas con un galvanizado, con un baño galvánico de cobre, se habían deteriorado y alterado. De eso hay medias planchas, es decir, bloques de 60 sellos, pero que en función de la alteración que tenían, era imposible hacer la reconstrucción de plancha. Sí se han hecho reconstrucciones parciales de plancha a través de bloques, pero que estamos hablando que los máximos bloques conocidos son de 18 piezas. Claro, está atrás, mano, no hay forma, claro. Claro, me cierra, no, porque me llamó la atención, ¿viste? Y una cosa muy rara es que teóricamente, por el mismo procedimiento, la diferencia que tendría que haber habido, tendría que haber sido, no vamos a decir la de una litografía, pero tendría que haber sido sensible. Fue tanto el esmero en la producción y tan alta la calidad del baño galvánico, tan prolijo, tan homogéneo, que en la época justamente cuando vos tenías una placa, digamos, la parte más cerca a los puntos de conexión quedaban con un baño más intenso. Una de las particularidades que era el plomo hacía un proceso lento de galvanización, pero realmente cuando se intentaron reconstrucciones de plancha, las posiciones se identificaron a través del ángulo del sello y de la separación entre los sellos. Es decir, hay leves inclinaciones en las columnas y hay diferencia de alturas en las filas,
y eso fue lo que más o menos se utilizó como guía para poder hacer la deconstrucción de plancha. Es decir, las columnas se abren levemente hacia arriba y la distancia entre las filas no es exactamente la misma, pero estamos hablando de menos de décimas de milímetro. Una última pregunta, digamos, de eso es que, digamos, es llamativo para la época el tema del galvanizado. O sea, obviamente es una tecnología de que estaba adelantada casi 50 años a su época. ¿Se sabe quién es la empresa que hizo? O sea, ¿lo hizo el mismo Correo? Porque es muy curioso el trabajo de galvanizado, porque eso no creo que el mismo Correo lo haya podido tener, porque es llamativo, ¿no? O sea... Se hizo en los talleres del Correo. La particularidad, sí, una cosa que yo ayer mencioné, no, antes de ayer mencioné, sí fue a energía continua, no a energía alterna. Es decir, estamos hablando de un proceso completamente distinto. Fue a energía continua, completamente errada mi apreciación de energía alterna. No había en ese momento en los talleres, eran, digamos, no oscilaba, sino que era energía continua. No, bueno, de todas maneras, el galvanizado tenés que utilizar energía continua, es con corriente continua para el galvanizado. Pero de todas maneras es llamativo, porque es una tecnología que estaba adelantada fácilmente 50 años a su época. Eso me quedó realmente, me quedé asombrado cuando dijiste ese tema antes de ayer. Otra de las particularidades es justamente el tema del edificio presurizado para que fuera libre de polvo. Estamos hablando que eso tiene prácticamente 50 años de adelanto al general de otras producciones. Excelente, muchísimas gracias. Lo que pasa es que vos me mirás con mucho cariño, Martín. Sos muy amigo. Rafael, la palabra es Mal, tuya. Miguel. Gracias, Jorge. Me gustó mucho la presentación. Tengo una pregunta referente a cuando habías hablado de las falsificaciones de Sperati, que él usaba el mismo papel. Si el papel se bleach o algo, cambia un poco el color del papel, ¿no afecta la tonalidad o si se puede saber si la tonalidad del papel ha cambiado un poco? Él hacía un proceso de lavado químico de la tinta. Una de las particularidades de los sellos de Francia, si ustedes se fijan, viste que te dice azul sobre azuré. El papel, cuando lo compraban, hay papel que venía con la pasta ya coloreada. Y había papeles que eran blancos y se le hacía una impresión litográfica del color, digamos, de ese color cremita que equivalía al que el otro tenía en pasta. Porque nosotros vemos, por ejemplo, en el 20 centavos blanco, que nosotros tenemos un papel blanco, un papel amarillo que tiene esa impresión litográfica amarilla para después tener la tipográfica del sello, y un papel entintado en pasta. Cuando él lavaba los sellos químicamente, netamente el tono del papel es diferente. Ahora, Sperati tiene 3 periodos de producción de sellos. Cuando él lo estaba, sin que se supiera nada, falsificando con una intención defraudatoria, el periodo donde él los comercializaba como reproducciones, cuando recién empezaba la investigación, que él dijo, no, yo tengo mis buenos y tengo mis reproducciones, pero las reproducciones las vendo como reproducciones, y hasta le puso número de serie y le emitía factura cuando se la vendía. Entonces, más una particularidad que él tenía cuando él tenía la primer producción espuria, vamos a decir, es que él no los vendía, él los canjeaba. Él te canjeaba sus reproducciones por sello bueno y después comercializaba el sello bueno. Entonces, cuando se hace la investigación a él tenía facturadas sus ventas, pero no sus canjes, porque no correspondía si eran simplemente un canje. Además, él lo que planteó dentro del mismo expediente de juicio es que eso eran piezas de canje, sin
valor económico, entonces no había defraudación. Por eso que ahí encontramos papeles blancos, que hay falsificaciones de Sperati que son muy notorias y que tienen al reverso el sellito de reproducción y el número de reproducción. Sí. Eso están producidos. Lo que vamos a encontrar, los que entraron a la comisión de expertos son los que tienen atrás el sello negro de la comisión de expertos, identificando que se trata de una falsificación. Mucho de ese material con el sello negro, al reverso, estaban los mismos talleres de él, y que fueron los que le confiscaron y seguían en discusión. Y como comentaba yo el otro día, hay sellos que hoy todavía están en discusión si es falso Sperati o si es bueno. ¿Alguna otra consulta? Parece que no, Jorge. Muy agradecido. Muchas gracias por tu presentación de hoy. Gracias a todos por la paciencia. Muy bien, Jorge. Felicitaciones. Muy bueno. Y el día de mañana